distinguida presidenta Claudia y personalidades que la acompañan. Sean todos bienvenidos a esta su tierra. Vamos a dar inicio con nuestro ritual en agradecimiento a nuestra Madre Tierra, al universo, a los guardianes de esta tierra y a los 4 elementos que son el agua, el fuego, el aire y la tierra. De acuerdo a nuestra fe, vamos a conectarnos con la oración que la compañera hará en nuestra lengua Tunsavi. Va ikisha chiquindo na ikisha kilichi no kisha nyaa nyaki no yo nyaki no toba nyaki no chikui ikoyo nyaki no chikui na nyo nakaa Tunsavi chanando no nyoncha y Tunsavi yo nakakate iyo no chikui nyaiyo no nyoncha y. Así reciben a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Santo Domingo, Tonalá, Oaxaca, con el corazón en la mano, con una ceremonia ancestral y con un respeto profundo. El humo del copal, las flores y las palabras en lengua originaria no son un simple protocolo. En los pueblos originarios de México, y especialmente en las zonas rurales, estas ceremonias de bienvenida son un legado vivo de nuestros ancestros. Son la forma en que las comunidades abrazan a quien llega con respeto a su tierra, marcando un vínculo sagrado entre el pueblo y su autoridad. Desde aquí, desde Santo Domingo, Tonalá, la presidenta demuestra que su gobierno no se hace desde un escritorio. Cada fin de semana camina a los pueblos y comunidades. Va directo al territorio para mirar a los ojos a la gente, escuchar sus verdaderas necesidades y, lo más importante, comprometerse a dar solución a quienes durante décadas pidieron ayuda en el desierto del olvido. Hoy, ese recorrido no fue la excepción. La presidenta llegó a este rincón de Oaxaca para hacer un anuncio histórico que transformará la vida de miles de familias. La puesta en marcha de un megaproyecto conocido como el Plan Lázaro Cárdenas. ¿Qué significa este plan? Significa que millones de pesos serán destinados directamente a la reconstrucción de los caminos de Oaxaca, especialmente en esta región que tanto lo necesita. Durante años, por culpa de los malos gobiernos, estas carreteras y caminos rurales estuvieron en el completo abandono. Comunidades enteras quedaron aisladas. Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien, con la Cuarta Transformación, dio el primer gran paso para reconstruir las rutas del Estado. Y hoy por hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum toma esa estafeta y redobla el esfuerzo. Un mega plan para que todos los caminos de esta zona sean dignos, seguros y totalmente reconstruidos. No cabe ninguna duda. Estamos viviendo tiempos muy diferentes. Atrás van quedando las oscuras épocas de los malos gobiernos del PRIAN, de aquellos que solo se dedicaron a saquear las arcas del país y a darle la espalda al sur. Hoy, la gran diferencia es clara y tangible. El dinero del pueblo se regresa al pueblo. Los recursos públicos ya no se evaporan en privilegios. Ahora se aplican de manera directa en los más necesitados, construyendo obras por donde transita el desarrollo. Por eso, el pueblo de Oaxaca hoy está feliz. Al escuchar estos proyectos, la comunidad sabe que no solo se están pavimentando caminos, se está detonando la economía local. Cada camino reconstruido genera empleo, comercio y bienestar para los que menos tienen. Con reverencia ancestral y esperanza hacia el futuro, Santo Domingo Tonalá le dice al resto del país: cuando se gobierna con honestidad y justicia social, el desarrollo sí llega a todas partes. Damos la bienvenida a la presidenta de los Estados Unidos mexicano, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a las autoridades que la acompañan. Toma
la palabra el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteban Medina. Betty Janica, Taku secretario Guanda Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Dijana, ñacue de Dijay Chisioyo. Nanani, Jesús Antonio Esteban Medina. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señora presidenta, señor gobernador. Pues a continuación vamos a informar los avances de las obras carreteras aquí en la Mixteca y en general en el programa Lázaro Cárdenas. He dividido la presentación en 4 puntos: el plan general Lázaro Cárdenas, la construcción de puentes, los caminos artesanales y los caminos rurales. La siguiente. Comienzo con un primer mapa. La siguiente, por favor. En este mapa se ve esta intervención, la estrategia que se siguió de conectar las vías principales, las carreteras principales en la región de la Mixteca, que también se interconectan con Puebla y con Guerrero. A continuación vamos a ver las tramo por tramo, lo dividimos en 10 tramos. Es una intervención que inició en 2025 y que se va a ir hasta 2027 y pudiera llegar a extenderse de acuerdo a las instrucciones que nos dé la presidenta. Al día de hoy se instalaron, y lo vieron ustedes el año pasado, 65 plantas de asfalto para poder atender los primeros 800 kilómetros, que fue el avance en 2025. Este año se instalaron 20 plantas más. Ahorita tenemos 20 frentes trabajando simultáneamente. Lo que se ve en verde es lo que se atendió el año pasado, lo que se ve en color vino es lo que está en proceso en estos momentos. Pasamos ya a la primera. Aquí vemos este primer camino, que es la construcción de, bueno, es el eje 1, que es Nochistlán hacia Guajuapan, son 104 kilómetros. Aquí tenemos en 2025 lo que le llamamos conservación, que es la repavimentación, es levantar la carpeta dañada y sustituirla por una nueva. Este año vamos por otros 16 kilómetros para prácticamente unir ya completos los 104 kilómetros de Nochistlán hacia Guajuapan. Adelante. Vamos a al siguiente eje. Al eje 2, Tehuacán, Chazumba, Guajuapan. Esto es lo que conecta hacia el estado de Puebla. Aquí traemos también conservación de repavimentación. Como ven, restituimos todas las zonas donde tenemos reductores de velocidad, donde tenemos señalamientos, y limpiamos cunetas y reconstruimos todo lo que requiere el drenaje adecuado para que resistan estas obras. Entonces este fue el eje 2, que también ya se concluyó en 2025. Pasamos al eje 3. Adelante. El eje 3 es Guajuapan, Mariscala, Tamazola. Este le llamamos el libramiento, es Silacayoapan y Juxtlahuaca. Aquí, a diferencia de los otros caminos, aquí se requería la reconstrucción. ¿Qué significa esto? Que nos metemos a las capas inferiores, la que no se ven. Arriba vemos el asfalto, pero abajo hay las capas que resisten las cargas. Entonces, cuando entramos a reconstrucción, entramos con máquinas que levantan esa capa, que la mezclan con nuevo material, que la estabilizan, y encima ponemos la mezcla asfáltica. Este fue el tipo de tratamiento que hicimos aquí, y fueron 157 kilómetros. Pasamos al siguiente eje. Adelante. El eje 4, que es Guajuapan, Tlacotepec, Juxtlahuaca, El Carrizal y Putla, son 131 kilómetros. Aquí también, aquí fue conservación, aquí fue solamente repavimentación, la restitución de la capa de asfalto, la limpieza de las cunetas, la atención a las obras que le llamamos de drenaje. Y se concluyó en 2025. Adelante, el eje 5. El eje 5 es Juxtlahuaca, San Martín Peras, Ahuejutla, Alcozauca y Tlapa. Esto es lo que nos lleva a conectar con el estado de Guerrero. Aquí, como pueden ver, se intervinieron también muros de contención en algunas zonas, se mejoraron las curvas para que, si están muy cerradas, para que disminuyan su
su riesgo. 2025 se reconstruyeron 33 kilómetros y para 2026 traemos la modernización de 29 kilómetros. ¿Qué significa esto? Que de un carril vamos a pasar a 2 carriles. Hay tramos que solamente tienen un carril de sección, tienen 5 metros, estaríamos pasando a secciones de 7 metros para tener 2 carriles. Adelante. El eje 6. San Juan, Mixtepec, Juztlahuaca. Aquí en 2025 se concluyeron los 38 kilómetros, aquí fue reconstrucción y aquí es importante mencionar que escuchando a la población es una zona con mucha pendiente, es decir, está con mucha inclinación, las aguas erosionan constantemente este tramo y 12 kilómetros de los 38 se hicieron en concreto hidráulico. Así ya se concluyó esta obra, ahí vieron al inicio algunas de las imágenes en concreto, pueden ver también la reconstrucción, la modernización con las cunetas que tenemos a los lados, que son muy importantes para que resista las aguas y canalice adecuadamente el agua. Pasamos al eje 6. Aquí, San Juan, Mixtepec, Juztlahuaca, es el que... bueno, aquí también traemos los 12 kilómetros de concreto hidráulico y la reconstrucción de los 38 kilómetros. Es decir, aquí no fue solo repavimentación, sino fue también el entrar a las capas inferiores y estabilizarlas nuevamente. No han corrido los videos, pero pasamos a la siguiente. El eje 7. Yucudá, Pinotepa Nacional, de tramo Putla, Pinotepa Nacional. Aquí fue conservación, aquí fue la repavimentación, como mencioné en otros casos, fueron 152 kilómetros y se concluyó el año pasado. Aquí imágenes de los tramos ya terminados y en operación. La siguiente. El eje 8. Es que como trae videos, tarda en cargar. El eje 8, San Martín, Peras, Juztlahuaca, Coicoyán, Metlatónoc, Chilistlahuaca. Acá es la conexión hacia el estado de Guerrero. Como ven, en este caso estamos hablando de modernización, que es ampliar la sección de un carril a 2 carriles en más de 10 kilómetros y la reconstrucción de 16 kilómetros el año pasado. Esta es una obra importante, es mayor. Aquí inclusive hay 2 puentes y ya se están trabajando. Entonces son intervenciones integrales, es mejorar no solamente la conservación, sino lo que llamamos modernización. Adelante con la siguiente. El eje 9. Aquí es Yucudá, Putla, que es la conexión hacia abajo en los límites y en la carretera que es la 160, a llevárnosla hacia la conexión hacia Pinotepa. Y aquí en 2025 fueron 15 kilómetros, se conservaron 145 y este año son 101 kilómetros de conservación y ya llevamos el 70% de avance. En total, solo este tramo tiene 261 kilómetros de longitud. Pasamos al último tramo, al eje 10. Es Huajuapan, Tezoatlán, Yolomecatl. Aquí es la reconstrucción de 51 kilómetros, ahí vemos el procedimiento, levantamos las capas inferiores, las mezclamos con óxido de calcio, que es un equivalente a la cal, eso le da más resistencia y encima colocamos una superficie de rodamiento. Y también aquí se está modernizando de 1 a 2 carriles, son 70 kilómetros. Aquí llevamos un avance del 5%, este es un tramo que se inició este año. Pasamos a la siguiente. A nivel de todo el estado estamos construyendo 24 puentes. Esto suma del orden de 2.2 kilómetros. En específico, en la Mixteca son 11 puentes. Traemos en los diferentes ejes, estos 11 divididos en 8 entre Huajuapan y Juztlahuaca, 2 de San Martín, Peras y Juztlahuaca, y finalmente
el último en el eje 10, que es un puente. Esto es parte de las modernizaciones en algunos casos, y en otros casos no existe el puente y lo construimos. Y en otros, si está en malas condiciones, también lo intervenimos. Adelante. Algunas imágenes de dos puentes que ya se concluyeron el año pasado, el de Juxtlahuaca 1 y el de El Sabino. Y este año, como les decía, estamos haciendo 11 puentes en la Mixteca. Este subió su gálibo, es decir, la distancia entre el agua y la parte superior, de 2 a 4 metros, prácticamente lo duplicó, y con eso pues buscamos asegurar que cuando vienen las grandes avenidas no tengan afectación. La siguiente. 92 caminos artesanales, todo esto en coordinación con el Gobierno del Estado, con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Una inversión de casi 1.700 millones, van a ser 256 kilómetros. El año pasado fueron 16 caminos con 63 kilómetros y este año son 76 caminos con 193 kilómetros, que ya dará el detalle Adelfo. Adelante. Aquí algunas imágenes de los trabajos, son caminos donde se revisa el diseño, se revisan las pendientes, las obras de drenaje, todo con las asambleas que dirige el INPI, y a partir de eso ya entramos al seguimiento y el apoyo durante el proceso constructivo. La siguiente. En cuanto a, bueno, este es el resumen de caminos rurales. Caminos rurales, este es muy importante. A diferencia de los artesanales, estos son caminos que existen en muchos de los casos y que normalmente solamente se raspaban, como le dicen, con las motoconformadoras y los dejaban nivelados. Ahora estamos interviniéndolos, igual mezclando y estabilizando con óxido de calcio, y posteriormente ese camión que ven va tendiendo lo que llaman riego de impregnación o riego de liga, que es asfalto, que son emulsiones asfálticas que penetran, que impermeabilizan, y arriba le ponemos sello, que también son gravas con asfalto. Esto les asegura una mayor duración, una mayor resistencia ante el intemperismo. Y aquí ya están trabajando 26 máquinas, 51 trabajadores, estaremos haciendo 52 kilómetros, llevamos 17% de avance este año. Esto es una de las peticiones que hemos escuchado, de las más sentidas en la región. Adelante. Entonces, en obras en la Mixteca oaxaqueña son casi 4.900 millones de pesos, 1.137 kilómetros. Para dimensionar la red vial de la Ciudad de México, la red vial primaria, es decir, el periférico, circuito interior, los ejes viales, tienen 1.100 kilómetros. Esto es el equivalente, esta es la longitud que tenemos de red vial primaria en la ciudad, lo que estamos interviniendo aquí en la Mixteca. Adelante. Y en total, en el Estado, ya no voy a detenerme obra por obra, pero son 37.800 millones el presupuesto que tiene destinado la presidenta para Oaxaca. Serán 13.000 millones en 2026 y 113.000 y el resto para los siguientes años. En total, empleos, calculamos que debe de tener una derrama entre empleos directos e indirectos de 113.000 empleos, y ahí vienen todas las obras que van desde senderos, Camina Libre, Camina Segura, que ya están en Oaxaca, la infraestructura educativa, deportiva, una planta de selección de basura, el aeropuerto en Puerto Escondido, y pues los caminos que acabo de escribirles. Y pues por hoy esto es lo que tengo para informar. Gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Viti, Nicotia Joyo y Don Basi, Kamenaku Taku, presidenta, doctora Claudia Sheinbaum, Teniconi Josi, Dijatan Sati Yonosi. Buenas tardes o días. ¿Qué son? Días todavía. Buenos días a todas, a todos. ¿Cómo están? ¡Bien! Me da gusto estar con ustedes. También
Agradezco mucho al ingeniero Salomón Jara, gobernador del estado de Oaxaca. Y a todo el equipo del Gobierno de México que está hoy con nosotros. Ya escucharon a Jesús Esteva. Es un gran secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es un hombre muy honesto, un gran profesionista y además con mucha sensibilidad social. Muchas gracias por tu trabajo, Jesús. Nos conocimos en la universidad con Jesús. Ahí nos conocimos y después, cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, del entonces Distrito Federal, ahí nos conocimos construyendo el segundo piso de Periférico. Ahí todavía aprendí de el profesionalismo, la honestidad y la sensibilidad de Jesús. Muchas gracias por tu trabajo, Jesús. Adelfo Regino, que ustedes lo conocen, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que también nos ayuda mucho, y Lázaro Cárdenas Batel, que me ayuda a coordinar toda la oficina de la presidencia. Y además, él es el responsable del plan que le llamamos el Plan Lázaro Cárdenas del Río, basado en el general Cárdenas. Aquí en Oaxaca conocen 3 grandes presidentes. Por supuesto, Benito Juárez García, un hombre que nos dejó un legado único, un hombre valiente, de enormes convicciones. No solamente fue gobernador de Oaxaca y después Santana luchó contra él, tuvo que irse fuera de México, sino que siempre tuvo la convicción de la soberanía, de acabar con fueros y privilegios y de darle a todo el pueblo de México la igualdad frente a la ley. Además de su trabajo, su ejemplo de gobiernos austeros, de la austeridad republicana. Él, cuando es presidente, era presidente de la Suprema Corte de Justicia, electo, por cierto. Oigan, estamos en la Mixteca, hay que felicitar que ahora el presidente de la Corte es un mixteco, Hugo Aguilar. Eso nunca se hubiera podido dar si no fuera porque se eligieron a todos los ministros y ministras de la Corte. Bueno, decía que Juárez, cuando es la primera vez presidente, en realidad llega como suplente porque decía la Constitución que el presidente de la Suprema Corte, si renunciaba el presidente, era quien subía como presidente. Cuando se hace la Constitución del 57, viene una rebelión de los conservadores, porque la Constitución de 1857 es vanguardia en el mundo, separa la Iglesia del Estado y tiene como esencia la igualdad frente a la ley y acabar con fueros y privilegios. Cuando viene la rebelión de los conservadores, él asume la presidencia y se va a Veracruz. Y en plena guerra de reforma, en vez de suavizar su posición, decir, bueno, hay que negociar, porque no, decide, hay que publicar las leyes de reforma para hacer todavía más democrático el gobierno y la separación completa y constituir un Estado civil. De una valentía profunda. Vino la invasión francesa, traída también por los conservadores mexicanos, y Juárez, Maximiliano, que era el emperador que trajeron de Europa,
Juárez le dice: Maximiliano, súmate a mi gobierno. Y Juárez le dice: nunca voy a aceptar un gobierno extranjero en nuestro territorio. Y triunfa la segunda independencia gracias a Juárez, los liberales mexicanos y al pueblo de México que luchó por su soberanía e independencia. Un legado único. Después, el general Lázaro Cárdenas del Río. Viene la Revolución Mexicana y el levantamiento de los campesinos, de los obreros. Lo que pedían era justicia social. Y en la Constitución de 1917 queda plasmada la justicia social, la reforma agraria. Pero ningún presidente se atrevió a hacerla, a devolverle a los campesinos sus tierras, que Porfirio Díaz había enajenado durante el porfiriato. El único que se atrevió fue el general Lázaro Cárdenas, porque creía y quería al pueblo de México. Es quien realmente consolida la Revolución Mexicana. Y también el general, cuando los obreros de las empresas petroleras se manifiestan y pedían justicia, y la Suprema Corte le hace una resolución a favor de los obreros, y las empresas petroleras extranjeras no quieren reconocer a la Corte ni al Estado mexicano, el presidente Lázaro Cárdenas, de forma valiente, dice: expropiación petrolera, y junto con el pueblo de México logró ese gran acierto para el desarrollo de la nación. Termina la presidencia el general Cárdenas y dice: quiero seguir trabajando por mi pueblo, y sigue ayudando y trabajando. Incluso en la Segunda Guerra Mundial vuelve a ser ministro de la Defensa, pero sigue trabajando con la gente y se enamora de la Mixteca, del pueblo mixteco, y decide pasar aquí por lo menos los últimos 8 años de su vida. Pero no nada más viviendo aquí, sino haciendo obras, haciendo gestiones con el presidente para hacer puentes, para hacer presas, para hacer distritos de riego, para hacer caminos. Ese es otro gran presidente de México, el general Lázaro Cárdenas del Río, que aquí ustedes conocen bien. Y otro gran presidente que ustedes conocen, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que su pensamiento lo hizo aquí en Oaxaca. Él nació en Tabasco, pero realmente se hizo oaxaqueño cuando vivió aquí y visitó todos los municipios de usos y costumbres y de elección directa, todos los municipios. Por cierto, Salomón estuvo acompañándolo en esa visita de todos los municipios. Y aquí hizo buena parte de su pensamiento. Él en el 2022, en una gran marcha que hubo en la Ciudad de México, dijo que nuestro movimiento tiene un pensamiento y le llamó el humanismo mexicano, con 2 grandes pilares. El primero, los pueblos indígenas, las grandes civilizaciones que construyeron y que han dejado los grandes valores en las mexicanas y en los mexicanos, y los pueblos indígenas de hoy. Esos son los grandes valores de México y de los mexicanos. Dicen, no todos son indígenas, dicen los conservadores de ahora. Pues sí, pero los que no tenemos origen indígena tenemos que reconocer obligatoriamente la grandeza, el legado de los pueblos originarios de antes y de ahora. Y reconocer que la solidaridad, la fraternidad, la ayuda, el apoyo, lo colectivo viene de ahí. Y eso hace único al pueblo de México y hace único a nuestro país. Ahí formó
este pilar en esta visita que hizo por Oaxaca. No lo digo yo, lo tiene escrito, porque él, cuando terminó esa visita por todos los municipios, escribió, y en su libro Gracias también escribe sobre ese gran aprendizaje que recibió visitando Oaxaca. Y el segundo pilar del humanismo mexicano, pues es la grandeza política de México, de las tres transformaciones, que son la independencia, la reforma y la revolución. Y el gran presidente Benito Juárez y el gran presidente Lázaro Cárdenas. Así que son tres grandes presidentes que de una u otra forma se formaron aquí, en el corazón cultural de México, en el estado de Oaxaca. Cuando hicimos el programa de gobierno, decidimos que en honor a estos tres grandes presidentes y al pueblo de Oaxaca, íbamos a dedicar una buena parte de el recurso para Oaxaca a la región mixteca. No solamente, por cierto, a Oaxaca, sino la región mixteca de Puebla y la región mixteca también de Guerrero, de una parte de la montaña, que ahí hay otros pueblos originarios, otras comunidades también que hablan otras lenguas, pero que tienen los mismos valores. Y entonces vinimos aquí, primero decidimos llamarle Plan Lázaro Cárdenas del Río, en honor al general, y dije, ¿quién mejor que nadie puede coordinar ese programa? Pues Lázaro Cárdenas Batel, que lleva no solo en su sangre, sino en su pensamiento al gran general Lázaro Cárdenas. Bueno, entonces dijimos, vamos a venir aquí y escuchamos a la gente. Dijimos, a ver, ¿qué vamos a hacer? Lázaro revisó todas las gestiones que nos dan, las estuvo revisando y trabajando con los compañeros, también obviamente en coordinación con Salomón y las visitas que hicimos. Y dijimos, a ver, primer punto, caminos. Hay que resolver que mejoren todos los caminos de la Mixteca. Y ya iniciamos el año pasado y no vamos a parar. Mientras estemos en la presidencia, mientras el pueblo de México considere que debemos seguir en la presidencia, vamos a seguir haciendo caminos en la Mixteca, en todo Oaxaca, pero particularmente en la Mixteca. La rehabilitación de los caminos principales. Después, los caminos secundarios también. Los caminos artesanales, que ahora vamos a las agencias también, porque con el presidente López Obrador se llegó a las cabeceras municipales y ahora seguimos con las agencias. Y la otra, lo que llaman caminos rurales o sacacosechas o de distintas maneras. También rehabilitarlos para que toda la zona, todos los caminos queden completamente rehabilitados. Ese es el primer punto. El segundo son algunas obras de agua muy importantes, tanto las plantas de tratamiento de agua que se quedaron muchas de ellas abandonadas porque no tenían suficientes recursos los municipios. Por cierto, de una vez lo anuncio, vamos a hacer una nueva tarifa para las plantas de tratamiento que operan los municipios, porque pagan mucho de electricidad y eso está mal, porque se abandonan las plantas de tratamiento. Y también agua potable, y también acercar más riego a todas las zonas agrícolas. Entonces, el segundo es el agua. El tercero son las escuelas. Vamos también a dedicar una buena parte del programa La Escuela es Nuestra a la región mixteca, para que todas las escuelas queden bien en conjunto con usted. Y el cuarto son los centros de salud, para que realmente operen adecuadamente. Ya estamos con un proyecto con Salomón, que ya posteriormente lo vamos a anunciar,
de que todos los consultorios, las casas de salud que son municipales, ¿no? Las casas de salud de las agencias municipales las arreglemos y que tengan médicos, que tengan enfermeras, que tengan medicamentos. Junto con los centros de salud y los hospitales que estamos haciendo. Este domingo vamos a ver cómo va el hospital del ISSSTE, que va muy avanzado ahí en la ciudad de Oaxaca, y a poner la primera piedra mañana para el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se va a hacer también ahí en la ciudad de Oaxaca. Entonces son esos 5 puntos. Y además el apoyo a los artesanos, que iniciamos en la parte baja, en la región Amuzga, pero vamos a seguir apoyando los grandes textiles que hacen principalmente las mujeres de Oaxaca. Pues estos son los 6 puntos del plan Lázaro Cárdenas del Río. ¿Les parece bien? ¿Sí? A ver, ¿quién está de acuerdo? Todos. Bajen la mano. Así le hacía yo en la campaña. ¿Quién no está de acuerdo? Aprobado, entonces. Todas y todos. Vamos a estar muy cerca. Lázaro y todo. No podría ser esto posible si no hubiera cambiado el gobierno, si no hubiera llegado la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación llegó por el pueblo de México. Fueron muchos años de gobiernos que veían por los más ricos de los ricos de los ricos. Por lo menos 36 años de lo que llamamos los gobiernos neoliberales. Fue Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Años en donde se le quitó al pueblo sus empresas, se privatizaron, se hicieron ricos los más ricos y más pobreza para el pueblo. Represión, antidemocracia, porque al menos hubo 3 fraudes electorales. El del 88 con el ingeniero Cárdenas, que debería de haber sido presidente en 1988. El del 2006, que López Obrador desde 2006 debería de haber sido presidente. Y el del 2012, que fue la compradera del voto por todo el país con muchos miles de millones de pesos. Eso fue el neoliberalismo. Y en 2018 el pueblo de México dijo, ya estuvo, no puede seguir siendo. Y llegó la Cuarta Transformación de la vida pública. De forma pacífica elegimos al presidente López Obrador. Aquí en Oaxaca y en todo el país, los programas de bienestar. La pensión adulto mayor es universal, es para todas y todos los adultos mayores. ¿Eso existía antes? No. Antes decían, a ver, eres de este partido político, te doy esto. No eres de este partido político, no te lo doy. A ver, vas a votar por este, te doy. Y a veces se lo quedaban, por cierto, ni siquiera lo entregaban. Ahora a alguien se le pregunta de los adultos mayores si pertenece a un partido político o se va a afiliar. No, es para todas y para todos, es un derecho universal que ya está en la Constitución de la República. Al cumplir 65 años, pensión para adultos mayores. Igual, pensión para personas con discapacidad. Igual, apoyo a los jóvenes de preparatoria. Todos los jóvenes de preparatoria pública tienen beca. Igual el programa Sembrando Vida, Producción para el Bienestar. Todos esos programas llegaron con el presidente López Obrador. Y nosotros no solamente conservamos esos programas, sino los ampliamos. Hoy tenemos Pensión Mujeres Bienestar, solo para mujeres de 60 a 64 años de edad. Porque por primera vez hay una presidenta mujer. Y dije, llegamos todas las mujeres a la presidencia de la República.
reconocimiento a las mujeres, el trabajo de cuidados que han hecho para la familia, porque por ejemplo, ¿quién cuida principalmente a las niñas y a los niños? ¿Cierto o no? Que debe ser ambos, la pareja. ¿Quién cuida principalmente de la casa? ¿Quién cuida de los maridos? Sí, se están riendo, O sea que sí es cierto. Llegamos a los 60 años. Ya crecieron los hijos, yo tengo 2 hijos. Uno mayor, una menor, ya hicieron sus familias. ¿Y ahora quién nos dejan a cuidar? A los nietos. Ese es un trabajo de cuidado que hemos hecho las mujeres. Que hay que ayudar a las mujeres para que también, si lo desean, puedan salir a trabajar y que también podamos cuidar a los hijos y ayudar con todo el trabajo que hacemos las mujeres. Pero en honor a ese trabajo de cuidados, pues hicimos pensión Mujeres Bienestar. Por eso solo para las mujeres de 60 a 64 años. Es igual para todas las mujeres tienen este nuevo programa de bienestar. Llevamos las becas a la secundaria, les llamamos beca Rita Cetina, en honor a una maestra yucateca que decidió dedicar su vida a el estudio de las niñas, que las niñas estudiaran. Entonces, las becas Rita Cetina ahora son para todos los niños y niñas de secundaria. Y este año en agosto, todas las niñas y niños de primaria van a recibir un apoyo para útiles y uniformes escolares de 2,500 pesos. Todas y todos. Es decir, beca desde la primaria hasta la preparatoria, y queremos ir ampliando poco a poco las becas también para universitarios. Por cierto, aprovecho también para decir, porque hubo, no sé si supieron, un examen en la Universidad Nacional que pues tuvo allí muchos problemas. Ya ayer anunció el rector cómo los van a solucionar. Pero yo creo que lo de fondo, lo importante es que todas y todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad puedan estudiar la universidad. Así que si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que puedan estudiar de manera gratuita. Y ayer le pedí a Mario Delgado que se pusiera a trabajar con la rectora de la Universidad Rosario Castellanos y también con otras universidades si quieren hacerlo, para que todas y todos los jóvenes que realicen este examen no se queden sin escuela, sino que puedan seguir estudiando. Y es parte de lo que también estamos haciendo, ampliar preparatorias, ampliar más universidades para que nadie se quede sin escuela. Bueno, esos son los programas de bienestar. El otro es salud casa por casa, que también lo estamos incorporando. Ayer me tocó ir con una enfermera a visitar a unos adultos mayores. Todos los adultos mayores reciben visitas de enfermeras y estamos trabajando muy fuerte para garantizar los medicamentos gratuitos, tanto para los adultos mayores como para todas y todos los mexicanos. Y ahora aquí, pues todas las casas de salud que existen las vamos a poner a funcionar dentro de lo que llamamos el Servicio Universal de Salud. Pues es parte de lo que quería informarles. Y otra parte muy importante, que es legado de esos 3 grandes presidentes. En México nunca vamos a poner en riesgo nuestra independencia. Juárez luchó por la independencia, desde Hidalgo, Morelos, Juárez luchó por la independencia. Lázaro Cárdenas también garantizó la soberanía y la independencia de México. Presidente López Obrador hizo fuerte y levantó la dignidad del pueblo de México. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo juntos, porque esa es tarea de todas y todos los mexicanos, del pueblo de México y de su gobierno.
y nunca vamos a renunciar a estar cerca del pueblo, porque esa es la gran diferencia entre el pasado y el gobierno de la Cuarta Transformación. Nosotros somos y nos reivindicamos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Eso tiene en esencia el plan Lázaro Cárdenas del Río. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva Oaxaca! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde. Betija, gente yo, yo, David, entiendo casando, Betty, cuando el presidente de un yayas medio,